Hola, en la clase de hoy vamos a hablar sobre las obligaciones, vamos a desarrollar los puntos de la unidad 5 de nuestro programa, que refiere a obligaciones, fuentes y clasificación. Y vamos a hablar de las obligaciones, su concepto, los elementos y las fuentes de las obligaciones y sus clasificaciones, algunas de las clasificaciones, las más importantes, con los efectos que tiene cada clasificación. En cuanto a la bibliografía que vamos a usar para esta unidad, es muy útil, es muy práctica la bibliografía que ya hemos usado en otras unidades de la materia, que es el Manual de Derecho Privado de la doctora Kemelmacher de Carlucci. En este caso, los temas de la unidad 5 de nuestro programa están en el tomo 2 de esa bibliografía, de ese libro. Comenzamos entonces con el concepto de obligación. Está regulado, está definido en el artículo 724 del Código Civil y Comercial, que dice que la obligación es una relación jurídica en virtud de la cual uno de los sujetos, al que denominamos acreedor, tiene derecho de exigir al otro, que se denomina deudor, una prestación destinada a satisfacer un interés lícito y ante el incumplimiento a obtener forzosamente la satisfacción de dicho interés. En otras palabras, podríamos decir que la obligación es cuando un sujeto, al que la ley denomina acreedor, tiene la potestad, la posibilidad de exigir de otro, inclusive de una manera coactiva, es decir, aún contra la voluntad del otro, que se denomina deudor, el cumplimiento de una determinada prestación que, vamos a ver más adelante, puede ser de dar, de hacer o de no hacer, que debe tener un contenido económico o medible en dinero y que satisface un interés patrimonial o no del acreedor. Entonces, las características que encontramos en la obligación es que es un vínculo entre dos sujetos en virtud del cual uno, que se denomina acreedor, tiene determinadas prerrogativas respecto del otro, que se denomina deudor. O, visto desde la perspectiva del deudor, podríamos decir que obligación es cuando un sujeto denominado deudor se ve compelido o constreñido, obligado, podríamos decir, a realizar una determinada prestación en favor del acreedor. Algunos ejemplos de lo que es o que no es obligación. Por ejemplo, es obligación si el inquilino está obligado a pagar un alquiler. El inquilino tiene un contrato con el dueño o locador, en virtud del cual el locador cede el uso y goce de una cosa durante un cierto tiempo y el inquilino se obliga a pagar un alquiler, ordinariamente mensual. Esta es una obligación propiamente tal. Existe un deudor, que es el inquilino, y un acreedor, que es el locador. Y este acreedor puede exigir, inclusive contra la voluntad del deudor, el cumplimiento de una prestación, en este caso, de dar una suma de dinero. También es obligación, otro ejemplo, si el vendedor debe entregar la cosa que vendió. También estamos en presencia de un acreedor, que es el comprador, que puede exigir del deudor una prestación de dar, en este caso de dar una cosa, la cosa vendida. Otro ejemplo de obligación, podríamos decir, es la obligación que tiene todo progenitor de atender los cuidados personales de sus hijos antes de su mayoría de edad e inclusive después de los 18 años hasta los 21 años e inclusive más aún hasta los 25 años si el hijo acredita que sigue los estudios. Tenemos un deudor, que es el progenitor, padre, madre, y un acreedor, que es el hijo, que mientras no tenga mayoría de edad va a estar representado por otro progenitor o por su representante legal. En cambio, no se trata de una obligación, el deber o el deber de diligencia, digamos, que podríamos decir que tenemos todos actualmente de lavarnos con asiduidad las manos
o el aseo personal o los cuidados en relación a nuestra higiene personal. No es obligación, puesto que no hay un acreedor de ese deber de lavarse. Tampoco hay obligación en el deber moral de ceder el asiento a una persona mayor, a una persona en situación de vulnerabilidad, a una mujer embarazada. Es un deber moral que no entraña una posibilidad del acreedor de poder reclamar, como tampoco lo es el deber, digamos, social de saludar a las personas cada vez que llega a un lugar. No engendra la posibilidad de que alguien lo pueda reclamar judicialmente a esa prestación, a esa conducta, como sí existe en las obligaciones. Para resumir entonces, la obligación es cuando un sujeto que se llama acreedor puede exigir de otro una prestación, inclusive mediante una acción judicial. Vamos a enumerar y analizar brevemente los elementos de la obligación. Los elementos de la obligación encontramos primero los sujetos en sentido plural, acreedor y deudor. Respecto de estos sujetos vamos a mencionar algunas características. Deben ser sujetos de derecho o, como hemos visto en la unidad número 2 de nuestro programa, personas en sentido jurídico, y recordamos entonces que persona no es solamente el ser humano, que el ser humano siempre es persona en el sentido del derecho, sino que además pueden ser una persona jurídica, ¿no? Persona humana o persona jurídica están comprendidos dentro del concepto de derecho. No es, pueden ser varias personas en el rol de acreedor o deudor, pero para ser acreedor o deudor tienen que ser sujetos de derecho en el sentido de la denominación de persona. Además, debe tratarse de personas diferentes. No podría la misma persona ser acreedor y deudor de sí mismo, puesto que en este caso no se trataría de una obligación. Deben ser personas capaces. En el caso que un incapaz fuera acreedor o deudor, va a estar representado por su representante legal, en el caso de las personas por nacer, por sus progenitores, los niños, niñas y adolescentes también, y las personas privadas de su capacidad por sentencia judicial, por la persona que esté encargada de su representación de acuerdo a la misma sentencia. El segundo elemento es el objeto. El objeto de la obligación es la prestación debida, es decir, aquello que el deudor debe dar, debe hacer o debe abstenerse de hacer. Esa prestación constituye el objeto de la obligación, y respecto de esta prestación vamos a ver que los requisitos de esta prestación es que sea una prestación posible. La conducta debe ser posible, ¿no? Desde un punto de vista fáctico, material, pero también desde un punto de vista jurídico, es decir, no debe estar prohibido. Tiene que ser una conducta lícita, no contraria al ordenamiento jurídico, no prohibida por el derecho, no contraria a las reglas que ordenan la conducta humana en sociedad. Debe ser una prestación que esté determinada o al menos determinable, es decir, el deudor debe conocer a qué se obliga. No sería válida una prestación indeterminada que el deudor no sepa, no pueda entender, no pueda comprender, no pueda determinar cuál es la magnitud de su obligación. Por lo tanto, la prestación debe estar determinada o al menos ser determinable en los términos de la obligación. Supongamos que pudiera ser determinado mediante una simple operación aritmética, ¿no? Si el deudor estuviera obligado a entregar, supongamos, un porcentaje de su facturación o entregar como pago una parte de su producción agrícola o producción industrial. También el objeto de la obligación, que es la prestación,
debe tener un contenido patrimonial. Esto quiere decir que debe ser esa conducta que el deudor debe desplegar apreciable en dinero. Puede ser de mayor o menor magnitud, pero debe ser medible patrimonialmente. Lo que el sujeto da o se obliga a hacer o se abstiene de hacer. Todo ello debe ser posible de ser mensurado patrimonialmente. Si no tiene una prestación apreciable en dinero, o sea, supongamos, si no tiene un contenido patrimonial, pues entonces no se va a tratar de una obligación. Y por último, debe satisfacer algún interés del acreedor. Este interés que muestra el acreedor en la prestación, o sea, en el objeto de la obligación, puede ser patrimonial, por ejemplo, el pago de una suma de dinero, la recepción de una cosa para revenderla, pero también puede ser un interés extrapatrimonial. Por ejemplo, una persona que compra un cuadro para exhibirlo en su salón, al solo efecto de su gusto cultural, artístico. El cuadro tiene un contenido patrimonial, es decir, reúne el requisito anterior, pero también satisface un interés del acreedor. Un interés que no es patrimonial, porque el acreedor no va a lucrar con el cuadro, sino que es un interés extrapatrimonial. Lo importante es que el acreedor tenga interés, sea este interés de orden patrimonial o extrapatrimonial. Por último, en relación al objeto, esta prestación puede ser de tres especies, de tres formas, de tres naturalezas. Puede ser de dar, donde el sujeto se obliga a dar cosas o bienes. Puede ser de hacer, donde el sujeto deudor se obliga a realizar una conducta. Y puede ser de no hacer, en donde la obligación del deudor será abstenerse de determinada conducta o prestación. El último elemento de la obligación es la causa de la obligación. La causa es una palabra multívoca que admite varias acepciones. Entre ellas encontramos que la causa puede ser considerada como causa fuente u origen. En una acepción similar hablamos de fuente del derecho, cuando hablamos de la fuente del derecho material y formal, y mencionamos a la ley, la costumbre, la jurisprudencia plenaria. Hablamos de la causa en este sentido de causa, fuente u origen. Cuando hablamos de la causa de la obligación, también vamos a hablar de la causa en este mismo sentido, es decir, de dónde surge, dónde vamos a encontrar el origen de la obligación. El Código Civil hace alguna enumeración de cuáles son algunas de las causas fuente o origen de la obligación. Lo encontramos a las obligaciones, pueden surgir de un contrato, es decir, de un acuerdo entre dos o más personas, de la gestión de negocios o del empleo útil, que estos son figuras a las cuales la doctrina denomina cuasi contratos, que quiere decir como si fuera un contrato, porque tienen efectos parecidos al contrato. Tanto en la gestión de negocios como el empleo útil, se trata de situaciones en las cuales una persona realiza actos o formaliza gastos que benefician a otro, y esa persona beneficiada tiene la obligación de devolver el costo que ha insumido el benefactor. Eso genera una obligación de restituir. El enriquecimiento sin causa también es fuente de obligaciones. La declaración unilateral de voluntad, por ejemplo, una promesa de recompensa, es fuente de obligaciones. Cuando una persona promete una recompensa por la restitución de un objeto, de una mascota, también puede ser fuente de obligaciones. Como vemos, entonces, las obligaciones pueden tener diverso origen, pero sin perjuicio de este disímil o diverso origen, van a tener, como vamos a ver a continuación, una misma regulación en cuanto a sus clasificaciones y posteriormente veremos en cuanto a sus efectos. Vamos ahora a la clasificación de las obligaciones.
La clasificación más importante de las obligaciones es la que las diferencia en cuanto a su objeto. Estas pueden ser de tres naturalezas, de tres especies. Obligaciones de dar, dentro de esta vamos a tener de dar cosas ciertas, y dentro de las obligaciones de dar cosas ciertas, las obligaciones de dar cosas ciertas para constituir derechos reales, o para transferir la tenencia o el uso, o para restituir a quien es su propietario, al quien la entregó. Además de las obligaciones de dar cosas ciertas, encontramos las obligaciones de dar cosas indeterminadas, o también denominadas obligaciones de género. Dentro de las obligaciones de dar, también tenemos las obligaciones de dar bienes, agrego, inmateriales, que no sean cosas, es decir, no son objetos corpóreos, sino que son objetos inmateriales. Y por último, dentro de las obligaciones de dar, vamos a tener las obligaciones de dar dinero, que es una categoría de cosa muy particular, ¿no? Es la medida económica de todos los bienes, la moneda, el medio de cambio de todos los bienes, y que va a tener también un régimen especial. Junto a las obligaciones de dar, encontramos las obligaciones de hacer, que algo ya habíamos mencionado, y las obligaciones de no hacer. Vamos a tratar de desarrollar brevemente todas estas categorías. Primero tratamos de las obligaciones de dar, y dentro de las obligaciones de dar dijimos que están divididas entre las de dar cosas ciertas, las de dar obligaciones de género, la de dar bienes inmateriales y la de dar suma de dinero. Comenzamos con esta primera categoría y dijimos que cuando se trata de dar cosas ciertas nos referimos a las obligaciones de dar cosas que están determinadas, es decir, cosas que el acreedor y el deudor conocen y las tienen individualizadas, ¿no? Por ejemplo, la entrega de un determinado departamento, la entrega de un cuadro, la entrega de una obra de arte. Son cosas en las cuales las partes ya conocen, ya han individualizado, ya saben qué cosa se trata. Dentro de esta categoría de obligaciones de dar cosas ciertas, encontramos que las cosas ciertas o determinadas se pueden dar a tres fines diferentes. Primero, para constituir derechos reales. Se dan cosas ciertas para constituir derechos reales cuando lo que se transmite es para, por ejemplo, transferir el dominio de la cosa. El vendedor, cuando está obligado a entregar la cosa al que la compró. Entonces, vamos a diferenciar entre la obligación de entregar la cosa y el dominio de la cosa. El artículo 750 del Código Civil dice que el acreedor no adquiere ningún derecho real sobre la cosa antes de la tradición, excepto disposición legal en contrario. Esto quiere decir que cuando el vendedor vende una cosa, el acreedor que compró la cosa, el comprador, todavía no es dueño, sino que tiene el derecho, ¿no? Es acreedor de que el vendedor se la entregue, pero solo con la entrega el comprador va a pasar a transformarse en dueño de la cosa que compró. Hasta la entrega, como dice, o tradición, como dice el Código Civil, el acreedor o comprador no es dueño de la cosa que compró. ¿Cuáles son los efectos de la obligación de dar cosas ciertas para constituir derechos reales? En esta categoría vamos a encontrar que la regla general, en el artículo 755, establece que las cosas se pierden o perecen para su dueño. Dice el artículo 755, el propietario soporta los riesgos de la cosa. Esto quiere decir que mientras el deudor de entregar la cosa no la entrega, sigue siendo el dueño de la cosa y por lo tanto si la cosa se pierde para él, no para el comprador. El comprador siempre va a seguir con el derecho de poder exigir la cosa
o la devolución del precio. Otro de los efectos de las obligaciones de dar cosa cierta para constituir derechos reales tiene que ver con las mejoras naturales. Mejoras naturales son aquellas que aumentan el valor intrínseco de la cosa de una manera, sin la participación del hombre, sin que el ser humano haya provocado ese aumento del valor de la cosa. Tal como veíamos en la regla anterior de que las cosas se pierden para su dueño, también si la cosa recibe una mejora natural, es decir, sin la influencia del ser humano, esa mejora, ese mayor valor, le pertenece al dueño, que es el deudor hasta que entrega la cosa. Por lo tanto, el artículo 752 del Código Civil dice que la mejora natural autoriza al deudor a exigir un mayor valor. Si una persona compra una cosa y el vendedor está obligado a entregarla, pero antes de la fecha de entrega la cosa se valoriza, ¿no? Tiene un mayor valor de una manera natural y no por influencia del hombre, el vendedor va a tener derecho a exigir el mayor valor que ha adquirido esa cosa. Diferente es el supuesto de las mejoras artificiales. Son mejoras artificiales aquellas en las cuales se produce un incremento del valor de la cosa, pero por influencia del ser humano. En este punto hay que distinguir, lo distingue el artículo 753. Si la mejora es una mejora necesaria, es decir, es una mejora de mantenimiento, una mejora que provoca que la cosa no pierda valor, es para mantener el valor de la cosa, esta mejora no le da derecho al deudor a exigir un mayor valor. Es decir, como dice el artículo 753, el deudor está obligado a realizar las mejoras necesarias, sin derecho a percibir su valor, el valor de esa mejora. Es decir, en cuanto a las mejoras necesarias, el deudor debe realizar las mejoras sin exigir el pago de una suma de dinero. Para dar un ejemplo, si una persona compra una casa y la fecha de entrega de la casa fuera, supongamos, a los 30 días, y dentro de ese periodo de tiempo la casa tiene un problema, digamos, de humedad que hay que reparar, esa reparación le corresponde al vendedor, no al comprador. Porque, como bien dice el artículo 153, el deudor está obligado a hacer las mejoras necesarias. Mejoras necesarias son las de mero mantenimiento. En cambio, no está obligado a hacer mejoras útiles o de mero lujo. Mejoras útiles son aquellas en las cuales se incrementa el valor de la cosa más allá del mantenimiento. Estas mejoras no está obligado a hacer, pero si las hace, tampoco tiene derecho a cobrarlas. Por último, en relación a los efectos de esta categoría, vemos la problemática de los frutos. Frutos de una cosa son aquellas cosas accesorias de la cosa principal que la cosa principal produce periódicamente. Por ejemplo, la cosecha de un campo, los frutos civiles de un capital, por ejemplo, los intereses de un capital puesto a rendir intereses, la producción fabril de una fábrica. Estos son los frutos, es decir, cosas accesorias que produce una cosa principal de una manera periódica. Con respecto a los frutos son de propiedad del deudor de la obligación de dar la cosa hasta el momento de la entrega. Es decir, hasta el momento de la entrega, el deudor se puede hacer propietario o dueño de los frutos. No está obligado a entregar la cosa con los frutos. Pero los frutos que sean devengados con posterioridad a la fecha de entrega de la cosa, le corresponderán al acreedor, ordinariamente el comprador de la cosa, ¿no? Por lo tanto, el deudor puede hacerse dueño de los frutos, no los entrega, hasta la fecha en que deba entregar la cosa. Una segunda categoría dentro de las obligaciones de dar cosa cierta
es la obligación de dar cosas ciertas para transferir el uso o la tenencia. Aquí ya no se trata de un derecho real, sino solamente para el cuidado, la tenencia, el mantenimiento, el arreglo de la cosa, sin que el acreedor se transforme en dueño de la cosa. El Código Civil, en el artículo 759, remite para la regulación de este tipo de obligación a las reglas que regulan cada uno de los contratos por los cuales un deudor está obligado a entregar al acreedor la cosa para el uso o la tenencia. Veamos algunos ejemplos. El ejemplo más común, más conocido, más habitual, es el contrato de alquiler. En el contrato de alquiler o locación de cosas, el deudor de la obligación de entregar la cosa, el uso y goce de la cosa, es el locador o dueño que se la entrega al inquilino para que éste la use y aproveche durante un tiempo. Algo parecido podemos decir del depósito, en el cual un sujeto entrega a otro una cosa para que la cuide. En el contrato de comodato, cuando el deudor entrega al acreedor la cosa en un préstamo gratuito por un tiempo. En el contrato de leasing, cuando el dador de leasing entrega al tomador la cosa a cambio de una prestación periódica de dinero. O, por ejemplo, en el contrato también de transporte, cuando se entrega la cosa al transportador o porteador para que traslade la cosa desde el lugar de embarque al del lugar de entrega. También ocurre algo parecido con el contrato de servicios, cuando entrego la cosa al que va a prestar el servicio de reparación para que repare, arregle o brinde el servicio respectivo respecto de una cosa durable. Por último, respecto de las obligaciones de dar cosas ciertas, una tercera categoría es la obligación de dar cosas ciertas para restituir. En este caso se trata de muchas veces la obligación inversa del supuesto anterior. Se da esta obligación de restituir cuando el inquilino debe volver al propietario, cuando el depositario debe volver al depositante, cuando el porteador debe entregar al propietario la cosa transportada, o el que prestó el servicio al que requirió esta prestación de servicio. ¿Qué característica vamos a destacar respecto de estas obligaciones? Que en principio el legitimado activo es el acreedor, es decir, el sujeto que en virtud de la relación obligacional dio la cosa para el alquiler, para el depósito, para el comodato o para cualquiera de estos supuestos, que no necesariamente debe ser el propietario, no necesariamente el dueño es el que ha entregado la cosa, pero el acreedor es el sujeto que dio la cosa y que tiene el derecho a repetirla o recuperarla del que tenía el uso o la tenencia. Siempre dentro de las obligaciones de dar, una segunda categoría es la de dar cosas indeterminadas, o sea, no individualizadas, o también denomina la doctrina obligaciones de género. El artículo 762 da un concepto de estas obligaciones y dice: la obligación de dar es de género si recae sobre cosas determinadas solo por su especie y por su cantidad. Es decir, que estamos en presencia de una categoría de obligaciones en donde no está determinada o individualizada la cosa que se debe dar, sino que acreedor o deudor conocen las cosas a dar solamente por su especie, por su género, por su cantidad, por su calidad, pero no conocen de manera concreta, específica y particular las cosas que deben dar, sino hasta el momento de la elección. Por ejemplo, si yo comprara determinada cantidad de toneladas de grano, o determinada cantidad de kilos de yerba mate, o determinada cantidad de cabezas de ganado de una raza en particular. Son obligaciones en donde está caracterizada la cantidad y la especie, pero no las cosas individuales que deben ser entregadas. Para este tipo de obligaciones, para que exista estas obligaciones,
debe sí estar determinada la especie, por ejemplo, el tipo de animal que se debe entregar y la cantidad. No sería válida, por ejemplo, una obligación de dar cabezas de ganado o dar caballos, o entregar 50 animales, en donde no tenemos determinado o la especie o la cantidad de cosas que se deben entregar. Un tema crucial en esta categoría de obligaciones es la elección de las cosas, es decir, el momento en que se separan las cosas a entregar de su especie, ¿no? Supongamos si tengo que entregar 10 cabezas de ganado de determinada raza, bueno, cuando se separan esas 10 cabezas de ganado y se suben al camión para transportarla, o se las separan en un corral distinto para que las retire el comprador. La elección, en principio, corresponde al deudor, salvo que las partes hayan dispuesto que corresponde al acreedor. En cualquier caso, la elección debe ser sobre cosas de una calidad promedio. Por último, vemos los efectos de esta categoría de obligaciones. Y vamos a decir que los efectos de esta categoría de obligaciones de cosa indeterminada se distinguen en dos momentos. Antes de la elección, la pérdida de la cosa no libera al deudor. Es decir, si el deudor tiene que entregar determinada cantidad de cabezas de ganado y los animales que tenía previsto entregar o todos los animales que tenía en su campo se enfermaron, no los puede entregar porque no se puede acceder al campo, o les agarrara una peste que murieran, o murieran algunos de ellos, o murieran varios de ellos, esta contingencia, eventualidad, inclusive aún inesperada, no libera al deudor. La razón de ser de esta regla es que al tratarse de una obligación caracterizada por un género, la especie de animal, aunque determinados individuos de esa especie o género puedan perecer, el género sigue vigente y por lo tanto el deudor tendrá que aprovistarse o conseguir animales de ese género para poder cumplir con su obligación. El deudor no se libera por la pérdida de las cosas antes de la elección. En cambio, con posterioridad a la elección, una vez realizada la elección, el régimen legal de este tipo de obligaciones se iguala a la obligación de dar cosas determinadas, la categoría que habíamos visto en el supuesto anterior, ¿no? Obligación de dar cosas ciertas o determinadas. Una tercera categoría dentro de las obligaciones de dar es la de dar bienes inmateriales que no son cosas. Referimos a bienes, por diferencia a cosas, cuando hablamos de objetos o entes de contenido patrimonial, pero incorpóreos. Integran, por ejemplo, esta categoría los derechos, ¿no? Por ejemplo, un derecho creditorio. Si yo tengo el derecho a exigir que un deudor me pague una suma de dinero, hasta el momento que me pague, ese derecho es un bien inmaterial, puesto que tengo una acción para pedir el dinero, pero no soy dueño del dinero aún. O un derecho a establecer una determinada actividad, el derecho a usar una marca, el derecho que me brinda una patente, el derecho a usar un determinado nombre comercial, son bienes inmateriales que no son cosas. Cuando existe una obligación de dar estos bienes, de transferir estos bienes, se aplica de manera analógica las reglas anteriores. Es decir, va a haber que determinar si se trata de bienes ciertos y determinados o no, y si se trata de bienes ciertos, precisos y determinados, si es una obligación de transferir algún derecho real, o sea, la titularidad de ese derecho, o si solamente se transfiere el uso o la tenencia. Y en base a eso, seguimos con la clasificación de las obligaciones. La última categoría de obligaciones es las obligaciones de dar sumas de dinero. Dentro de las obligaciones de dar, habíamos visto las obligaciones de dar cosas ciertas e individualizadas,
la obligación de dar cosas indeterminadas o obligaciones de género. También vimos las obligaciones de dar bienes que no son cosas, objetos inmateriales, y ahora hablamos de las obligaciones de dar suma de dinero que tienen una característica muy especial, y es que la prestación es de dar una cosa muy singular, que es la moneda o el dinero, que es la medida de todos los bienes, la medida de valor de todos los bienes. Este tipo de obligaciones está definida en el artículo 765 del Código Civil y Comercial, que dice que la obligación es de dar suma de dinero si el deudor debe cierta cantidad de moneda determinada o determinable al momento de la constitución de la obligación. Existió una gran discusión sobre si la obligación de dar moneda extranjera es una obligación de dar dinero o de otra calificación. Esto tuvo que ver con una cuestión coyuntural, histórica, del momento de sanción del Código Civil y Comercial. En el año 2014 fue aprobado, en el año 2015 empezó a entrar en vigencia, y donde, probablemente recuerden, existía una diferencia de valor entre el valor oficial de la moneda extranjera en relación al peso y el valor de mercado. Esto produjo entonces que hubiera un gran debate sobre si la obligación de dar moneda extranjera era considerada una obligación de dar suma de dinero o no. Hoy la doctrina entiende que la obligación de dar moneda extranjera está regulada también como una obligación de dar dinero, ¿sí? Esto surge también del artículo 766, que dice que el deudor debe entregar la cantidad correspondiente de la especie de moneda designada, dando a entender que es no solamente la moneda de curso legal, sino también podría ser otro tipo de moneda. Respecto de esta obligación tan singular, vamos a ver algunos efectos. Y la primera característica de esta obligación de dar suma de dinero es que Argentina mantiene, desde el año 1991, la prohibición de indexar las obligaciones de dar suma de dinero. Esto también surge del artículo 766 y lo caracterizamos diciendo que el que debe una suma de dinero a la fecha de vencimiento de la obligación debe pagar esa suma de dinero sin reajustes o repotenciaciones o actualización de esa deuda por índices o aplicación de ajustes o cláusulas de ajuste. Es decir, si una persona tiene que pagar 100.000 pesos el 10 de noviembre del año 2020, llegado el día de vencimiento, adeuda esa cantidad de dinero sin que se le pueda ajustar o actualizar esa suma de dinero por aplicación de índices inflacionarios o intereses. Bueno, esto tiene que ver con lo que en la doctrina monetaria se denomina el principio nominalista, al que ha adherido la Argentina, y en el cual entonces aún en situaciones de inflación, como las que indudablemente está atravesando la Argentina en los últimos años, nuevamente, la obligación de dar suma de dinero se mantiene en la cifra nominal de la deuda, ¿no? Siempre y cuando se pague dentro de la fecha de vencimiento, no se le actualiza esa deuda por la aplicación de índices o intereses. Hablando de intereses, en la obligación de dar suma de dinero aparecen como una característica importante la aplicación de intereses. ¿Qué característica vinculan a las obligaciones de dar suma de dinero con intereses? Y es que la obligación de dar suma de dinero, si es incumplida o si se cumple de manera tardía, es decir, si el deudor paga la obligación de dar suma de dinero fuera de término, es decir, luego de la fecha de vencimiento, debe pagar al acreedor la suma de dinero deudada más los intereses ocasionados por la mora, una categoría de intereses que son los intereses moratorios. Esta es una característica de las obligaciones de dar suma de dinero que no se aplica, que no se replica, que no se ve en las otras categorías de obligaciones. En efecto, en otras clases de obligaciones vemos que si el deudor cumple de manera tardía, tiene que pagar los daños que ocasiona al acreedor. Pero el acreedor debe demostrar qué daños ha sufrido para poder reclamar el pago de esos daños.
En cambio, si la obligación se trata de una obligación de dar suma de dinero, como la que estamos hablando ahora, el pago tardío o fuera de término por parte del deudor genera automáticamente el derecho al acreedor de reclamar no solamente el cumplimiento de la obligación, sino también los daños moratorios o los intereses moratorios que se aplican automáticamente sin necesidad que el acreedor acredite la existencia del daño. Es decir, acá ahí existe en la obligación de dar suma de dinero una presunción de que el acreedor ha sufrido un daño equivalente a la suma de los intereses moratorios. De allí que entonces los intereses, que son las sumas accesorias que acrecientan o que se producen de un capital, sean una característica importante vinculada a las obligaciones de dar suma de dinero. Existen tres clases de intereses. Por un lado tenemos los intereses compensatorios, que están definidos en el artículo 767. Dice el artículo 767 que la obligación puede llevar intereses y son válidos los que hayan convenido el deudor y el acreedor, como también la tasa fijada para su liquidación. Los intereses compensatorios son aquellos intereses que se devengan aún antes del vencimiento de la obligación. Es decir, por ejemplo, pido un préstamo al banco de 10.000 pesos y tengo que devolver ese préstamo en 30 días con un interés de, supongamos, el 30% anual. Entonces, a los 30 días debería devolver los 10.000 pesos más el interés compensatorio correspondiente. Esto quiere decir que aun cuando la deuda no está vencida, los intereses compensatorios se generan durante el periodo que va desde el nacimiento de la deuda hasta su vencimiento. Para la existencia de estos intereses compensatorios se requiere un pacto entre acreedor y deudor, y no solamente deben pactar el interés, sino también que pueden acordar, pueden pactar la tasa de interés que se va a aplicar, la tasa de interés que va a regular o que va a incrementar esa obligación de dar una suma de dinero. Otra categoría o clase de interés es el interés moratorio. Este interés moratorio, a diferencia del anterior, es el que se devenga a partir de la mora o del vencimiento de la fecha de obligación del deudor. Si el deudor no cumple en término, a partir de su vencimiento, adeuda los intereses moratorios. Estos intereses moratorios pueden ser acumulados con los intereses compensatorios, es decir, el deudor no solamente va a tener que pagar los intereses compensatorios que adeudaba por el pacto que pudo haber tenido con el acreedor, sino que también, si paga fuera de término, adeuda los intereses moratorios. La diferencia con los intereses moratorios y los compensatorios es que los intereses moratorios no requieren pacto, es decir, que se devengan automáticamente a partir de la mora del deudor. No requiere que acreedor y deudor se pongan de acuerdo sobre la existencia de intereses moratorios, porque estos intereses moratorios son un castigo, una pena, una sanción al deudor que ha sido moroso o tardío en el cumplimiento de su obligación. Están regulados en el artículo 768 y lo complejo de los intereses moratorios es la determinación de la tasa de interés aplicable. Allí el propio artículo fija un orden de prelación sobre qué tipo de interés se va a aplicar. Si existe pacto sobre los intereses moratorios, será lo que han pactado las partes. Si existe alguna ley que rija la relación jurídica, se fija la tasa de interés por la ley especial. Y si no existe ninguna de las dos pautas anteriores, pues lo regulará el Banco Central y lo fijará el juez en la sentencia al ordenar el cumplimiento de la obligación. Por último, encontramos la última categoría de intereses dentro de las obligaciones de dar suma de dinero, que son los intereses punitorios. Los intereses punitorios son una especie de los intereses moratorios pactados, es decir, es cuando
acreedor y deudor han acordado, han llegado a un acuerdo sobre cuáles van a ser los intereses en caso de incumplimiento, cumplimiento tardío o mora por parte del deudor. Por eso lo de punitorio se vincula con la idea de punición o castigo que se le tiene que aplicar al deudor por la mora. Por último, una característica vinculada con las obligaciones de suma de dinero y los intereses es la posibilidad de aplicar anatocismo. El anatocismo es el incremento del capital por la adición de los intereses que ya han sido devengados. Esto quiere decir que se suman al capital los intereses devengados y estos intereses generan nuevo capital para aplicar nuevamente intereses. Es decir, los intereses se suman al capital y de esta manera hay un capital de mayor monto que obviamente va a generar mayores intereses. Indudablemente, esto es una ventaja para el acreedor que ve incrementado no solo el capital, sino ve incrementado los intereses que ese capital va a generar. Por esto es una preocupación constante del acreedor de intentar lograr el anatocismo. En principio, este anatocismo está regulado en el artículo 770 del Código Civil y Comercial y la regla es que no se capitalizan los intereses, no se deben intereses sobre intereses, salvo los casos previstos en este propio artículo, que es cuando existe un pacto expreso que lo autoriza, cuando se trata de obligaciones liquidadas judicialmente, en donde el juez liquida el capital y los intereses y el deudor, a pesar de estar notificado, es remiso en pagar, es renuente en pagar, es incumplidor en el pago de esta deuda, o en los casos en que alguna disposición legal prevea la acumulación, como son los casos de las reglamentaciones del Banco Central para las actuaciones de las entidades financieras en los supuestos en que está permitido. Terminamos con las obligaciones de dar y pasamos a las otras dos categorías de obligaciones de acuerdo a su naturaleza. Y tenemos allí las obligaciones de hacer y las obligaciones de no hacer. Con respecto a las obligaciones de hacer, el concepto está previsto en el artículo 773 del Código Civil y Comercial, que dice que la obligación de hacer es aquella cuyo objeto consiste en la prestación de un servicio o en la realización de un hecho, en un tiempo, lugar y modo acordado por las partes. Es decir, en donde la característica de la prestación es una conducta humana. Esta conducta puede ser una conducta que exclusivamente el deudor puede desempeñar, por ejemplo, la prestación de un servicio por parte de un profesional, por parte de un artista, la representación de una obra de arte, en donde solamente el deudor puede realizarlo, o puede tratarse de una conducta fungible, es decir, que la puede realizar cualquier sujeto, no exclusivamente el deudor, como por ejemplo levantar una pared, llevar adelante una construcción de acuerdo a un modelo u otro tipo de conducta que no implica las calidades o cualidades personales del sujeto deudor. El código prevé el modo de realización de la conducta que, bueno, debe ser en la manera pactada, debe cumplirse la conducta en el tiempo y en el modo acorde con la intención de las partes, y si lo hace de otra manera, se tiene por incumplida y el acreedor puede inclusive exigir la destrucción de lo que se ha hecho mal o que lo que se ha hecho en contra al acuerdo. Y por último vemos las facultades o los derechos que tiene el acreedor al exigir el cumplimiento de la prestación. Tiene facultades análogas o semejantes a las que se advierten para exigir el cumplimiento de otro tipo de obligaciones, pero va a tener una característica singular. Si la prestación debe ser cumplida exclusivamente por el propio deudor, porque se han tenido en vista sus calidades personales, por ejemplo, por ser un profesional, por ser un artista,
por ser una conducta que solamente el deudor puede desplegar, el acreedor no va a poder exigir el cumplimiento estricto de la obligación al propio deudor, puesto que no podría ejercerse violencia para que el deudor cumpla. No podemos, conminar al deudor de una manera violenta para que cumpla. Si el artista no quiere representar la obra, no podemos, ejercer un acto de fuerza o de violencia sobre su persona para obligarlo a que cumpla, y el acreedor solamente va a tener la posibilidad de exigir la reparación de los daños que el incumplimiento le pudo haber ocasionado. Junto a esto, por último, tenemos las obligaciones de no hacer, que están definidas en el artículo 778, y se trata de una abstención, es decir, una conducta negativa. El sujeto se limita en su conducta decidiendo no realizar ciertos actos. También en este punto es interesante reflexionar sobre las facultades que tiene el acreedor, y en este caso, de acuerdo a la conducta que no debe realizar el deudor, si la conducta ya no puede ser retirada, supongamos si el deudor no puede divulgar un secreto, una vez divulgado el secreto, ya no se puede exigir el cumplimiento específico, es decir, no podemos poner el tiempo, el reloj para atrás y volver atrás el tiempo para evitar que la divulgación del secreto se haga pública. Por lo tanto, en estos casos en los que es imposible que el acreedor obtenga el cumplimiento específico de la obligación, es decir, el cumplimiento de la conducta que no se debía realizar, solamente al acreedor le va a quedar la opción de reclamar los daños por el incumplimiento que el deudor ha cometido. En otros casos, en cambio, el deudor va a poder obtener el cumplimiento específico. Supongamos si la conducta del deudor fuera de no realizar una actividad comercial en competencia con el acreedor. Supongamos una persona compra un local comercial, un fondo de comercio, y el vendedor se obliga a no poner un local comercial de iguales características en un determinado radio físico del lugar de influencia del comercio. Si el deudor pretendiera instalar ese tipo de comercio, el acreedor podría obtener una decisión judicial para impedir que lo realizara. En ese caso, el acreedor logra el cumplimiento estricto, específico de la obligación del deudor. Pero en cambio, en otros casos no lo va a poder hacer, puesto que no va a poder revertirse la conducta ya realizada por el deudor. Pasamos a otra clasificación de obligaciones, y con esto cerramos las clasificaciones que vamos a desarrollar hoy. Otra clasificación de obligaciones ya no tiene en cuenta el objeto, como la que habíamos visto anteriormente, que hablaba de obligaciones de dar, hacer o no hacer, sino va a tener en cuenta a los sujetos comprendidos por las obligaciones. En esta categoría encontramos las obligaciones de sujeto simple, son aquellas en donde hay una sola persona como acreedor y también una sola persona como deudor. Y por otro lado, tenemos las obligaciones de sujeto plural, donde vamos a encontrar o pluralidad de acreedores o pluralidad de deudores, o ambos. Una obligación donde tiene dos o más acreedores y un deudor, un acreedor y dos o más deudores, o varios deudores y varios acreedores. Son las obligaciones de objeto plural. Estas obligaciones mancomunadas o de objeto plural pueden ser de dos clases, y que son las que vamos a desarrollar. Obligaciones mancomunadas simple o simplemente mancomunadas, o también denominadas obligaciones mancomunadas, en donde están definidas en el artículo 825 del Código Civil y Comercial, que establece que la obligación, si su objeto es divisible, por ejemplo, dar una suma de dinero, se va a dividir entre la cantidad de deudores
y o de acreedores que existan. Supongamos que se tratara de una obligación en donde dos deudores deben pagar 10.000 pesos a dos acreedores. Ven, la obligación se va a dividir entre tantos acreedores y deudores existan. De manera tal que si la obligación es simplemente mancomunada, cada acreedor va a poder cobrar a cada deudor solamente 2.500 pesos. De manera tal que cada acreedor va a terminar con 5.000 pesos, en el ejemplo, cobrándole 2.500 a cada deudor, y cada deudor va a pagar solo 5.000 pesos, 2.500 a cada acreedor. El inconveniente que ocurre aquí es que ningún acreedor tiene derecho a cobrar el total de la deuda y ningún deudor está obligado a pagar la totalidad de la deuda. Y por último, si alguno de los deudores cayera en insolvencia, es decir, su patrimonio fuera insuficiente para atender la deuda, su codeudor no se hace responsable de la insolvencia del insolvente. Es decir, en el ejemplo de los 10.000 pesos, si uno de los deudores cayera en insolvencia, cada acreedor podría cobrarle al deudor solvente 2.500 pesos y la parte del insolvente no se la podrían cobrar. Por lo tanto, los acreedores en las obligaciones mancomunadas o simplemente mancomunadas ven restringida su capacidad de cobro, porque solamente le pueden cobrar la parte de la deuda a cada deudor y si el deudor es insolvente, la insolvencia la asumen los acreedores, no el codeudor. Por otro lado, encontramos las obligaciones solidarias o solidariamente mancomunadas. En esta categoría de obligaciones, que están definidas en el artículo 827, que dice que hay solidaridad en las obligaciones con pluralidad de sujetos y originadas en una causa única, cuando en razón del título constitutivo o de la ley, su cumplimiento total puede exigirse a cualquiera de los deudores por cualquiera de los acreedores. Como advierte el texto que leímos, la diferencia fundamental entre las obligaciones solidarias y las mancomunadas es que en esta categoría de obligaciones cualquier acreedor puede exigir la totalidad de la deuda a todos o a cualquiera de los deudores. De manera tal que entonces, en el ejemplo anterior, cualquier acreedor podría exigir los 10.000 pesos a cualquiera de los deudores. Y la insolvencia de alguno de los deudores perjudica a su otro codeudor, no al acreedor. Se advierte evidentemente que entonces la obligación solidaria o solidariamente mancomunada presenta mayores ventajas para los acreedores. Una característica de la obligación mancomunada es que, digamos, el acreedor puede exigir a todos, a algunos o a solamente uno de los deudores la totalidad de la obligación y todos los deudores están obligados a pagar la totalidad de la obligación aun cuando existan otros codeudores. El origen de la solidaridad es algo que desvela al acreedor, es decir, si vemos que para el acreedor la obligación solidaria tiene grandes ventajas, bueno, pues probablemente entonces se preocupe por tratar de saber cómo hace para que una obligación de sujeto plural pueda ser una obligación solidaria. Esta respuesta aparece en el artículo 828 del Código Civil, que nos indica que la solidaridad solo se origina, que no se presume, y solo puede surgir de la ley o del título constitutivo, es decir, del documento que origina la obligación, ¿no? La solidaridad solo nace cuando está prevista en la ley o cuando las partes la han acordado, la han previsto específicamente. Vemos por último entonces algunos de los efectos de la solidaridad. En relación a los efectos vamos a distinguir los efectos que se producen entre acreedores y deudores y luego entre acreedores entre sí y entre deudores entre sí.
El efecto que ya hemos destacado entre acreedores y deudores es que cualquier acreedor puede reclamar de cualquier deudor la totalidad de la deuda. Y esto significa que, por ejemplo, un acreedor podría exigir al deudor más solvente, podría elegir al deudor que le resulta más fácil cobrarle la obligación, exigir el pago de la totalidad de la obligación. Y el deudor no puede liberarse aduciendo la multiplicidad de deudores. Cualquier acreedor puede exigir a cualquier deudor la totalidad de la obligación. En cuanto a los efectos entre los deudores, bien, aquí aparece una cuestión importante cuando un deudor paga la totalidad de la obligación o al menos una parte de la obligación mayor a la que le corresponde. Si un deudor paga toda la obligación o paga una parte mayor a aquella que le corresponde, tiene derecho a repetir o a reclamar del resto de los deudores la porción que les toca. Es decir, si un deudor pagara, en el ejemplo que veníamos dando, la suma de los 10.000 pesos a un acreedor, va a poder reclamar a su otro codeudor que repita o que restituya, que abone la porción que le corresponde. En el ejemplo, 5.000 pesos cada uno. Esa porción que le corresponde a cada deudor va a surgir del título de la obligación, es decir, puede ser en partes iguales o pueden ser en partes desiguales, dependiendo del pacto que hayan realizado acreedor y deudor. Supongamos, si se tratara de la obligación del pago del precio de la compra de un departamento, y en ese departamento uno de los compradores tiene el 70% del dominio del departamento y el otro solamente el 30%, bueno, van a repartir el precio del departamento, o la deuda del precio del departamento también en la misma proporción. Si el que pagó el 100% fuera el deudor que tenía el 70% del valor del departamento, va a poder repetir no el 50%, sino solamente el 30% restante de su otro codeudor. Si alguno de los codeudores cayera en insolvencia, supongamos se tratara de una obligación en donde hay 3 codeudores y uno paga el 100% de la obligación y alguno de los otros 2 codeudores que todavía no pagaron cayera en insolvencia, la parte del insolvente, como ya vimos, no se le aplica, no se le computa al acreedor, sino que se distribuye entre los demás codeudores solventes. Es decir, que si la obligación fuera dividido 3 y un tercio estaría en cabeza de uno de los deudores declarados insolvente, ese tercio del insolvente se va a distribuir entre los otros codeudores. Entonces, si hay un deudor que pagó el 100% de la deuda, va a poder repetir del otro codeudor solvente el tercio que le corresponde a ese codeudor y la mitad del tercio del codeudor insolvente. Por último, los efectos de las obligaciones solidariamente mancomunadas o solidarias respecto de los acreedores. Algo similar a lo visto respecto a los deudores. Si uno solo de los acreedores ha podido percibir la totalidad de la obligación, tiene la obligación a su vez de distribuir ese crédito, es decir, esa obligación, esa prestación entre los demás coacreedores en los términos de la pauta de distribución, que puede ser una distribución igualitaria, es decir, un igual porcentaje para cada uno de los acreedores, o que puede ser disímil en atención también a el origen de la obligación. Siguiendo el ejemplo de la compra del departamento, si el departamento era de propiedad de 2 hermanos, pero que uno tenía el 70% y el otro tenía el 30%, si cobra la deuda el acreedor titular del 70%, tiene la obligación de distribuir con el otro coacreedor el 30%
que le correspondía según el título de la obligación. Es decir, no necesariamente es una distribución igualitaria, sino que va a depender del título de la obligación. Si no existe otra pauta, la ley presume que es una distribución igualitaria. Con estas clasificaciones que hemos visto, concluimos las clasificaciones de las obligaciones en cuanto al objeto y en cuanto al sujeto. Reiteramos que la bibliografía recomendada para el desarrollo de esta unidad número 5 de nuestro programa es el Manual de Derecho Privado de la doctora Aida Kemelmayer de Calducci, que desarrolla estos temas en el tomo 2 de esa bibliografía. En la unidad siguiente vamos a seguir hablando de los efectos de las obligaciones. Hasta pronto.